¿Dónde estamos? Así es nuestra señal, nuestra plataforma Facebook, ¿en dónde estamos? Por Twitter, @en dónde estamos. En Instagram, ¿en dónde estamos Uru? En YouTube, mirá en dónde estamos. En nuestra web, libertas.uy, la web de nuestra organización, Organización Libertas, una organización, una asociación civil sin fines de lucro, que hemos conformado con 3 amigos y quien habla, con Santiago, Gabriela y Roberto, bueno, precisamente para difundir, para investigar, para proponer estos valores republicanos, democráticos y también liberales de un Estado de Derecho como es la República Oriental del Uruguay y así consignado en la Constitución de la República. Vamos a conversar con un integrante muy importante del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Yo debo decir antes de esta nota que estamos desarrollando un ciclo maravilloso con INIA. Y estoy seguro que muchos de ustedes van entendiendo de qué se trata cuando hablamos del Uruguay productivo, agroproductivo, de la producción agropecuaria, de lo que implica la producción agropecuaria, del trabajo minucioso, de la necesidad de investigación, del esfuerzo, de los riesgos y de esos resultados que después benefician muchísimo al país. Una de las instituciones que muchísimo tiene que ver en cuanto a la incidencia científica, incidencia en cuanto a asesoramiento, incidencia en cuanto a trabajo interinstitucional, es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que evidentemente está conformado por una comunidad científica muy importante, una institución que es señera en el Uruguay, que atraviesa el siglo XX y que lo que va del XXI también lo va atravesando y con total, digamos, necesidad de que así sea. Está con nosotros el ingeniero agrónomo Martín Cuinque, a quien agradecemos un montón que esté con nosotros. Egresado de la Facultad de Agronomía en Universidad de la República y es doctor también. Es doctorado en la Universidad Estatal de Oregon en los Estados Unidos. Es investigador principal, referente precisamente en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en el Programa Nacional de Cultivos de Secano. ¿Secano es así, Martín? Sí, Bienvenido. exactamente. Muy buenos días. Muchas gracias por poder estar en el espacio y compartir con ustedes un poco. Es así, es el Programa Nacional de Cultivos de Secano. Tengo entendido que el trigo es el inicio, ¿no?, de la investigación en todo esto y es el mejoramiento vegetal del trigo. Tuve una conversación hace un tiempo atrás con un colega tuyo que me decía que hay una especie de marca registrada de trigo uruguayo. Como hay, por ejemplo, mandarinas, ¿no?, y hay naranjas. Hablaba con el ingeniero Cabrera, que con mucha pasión me explicaba que hay un tipo de naranja que es genéticamente desarrollada en el país con características nutricionales, de aroma, de color, de forma, que bueno, es muy requerida por un mercado muy especializado, por ejemplo, europeo. ¿Pasa algo parecido con el trigo? Bien, varias preguntas a la vez. Voy a ir por lo primero, tal vez, en cuanto a ir a hacer un poquito de historia, pero muy cortito. Es así, el INIA, que el que conocemos hoy, se fundó ya hace más de 100 años como el Instituto Fitotécnico del Uruguay, y el cometido era justamente la investigación agropecuaria, la investigación agrícola. En ese momento se le dio muchísima importancia y mucho desarrollo al apoyo al campo en general, digamos, y arrancaron los trabajos de investigación, contratando a algunos investigadores extranjeros. En el caso de acá de la Estanzuela vino un investigador, un fitotecnista de Alemania, el doctor Exacto. Berger, y rápidamente, obviamente, se fue armando un equipo con investigadores nacionales, con investigadores uruguayos, que se fueron formando y acoplando al equipo. Y el trigo fue el pionero, digamos, la primera especie, el primer cultivo con el que se empezó a trabajar en aquel momento, en cuanto a mejoramiento genético, que es a lo que yo me dedico, Ujú. y ha sido un proceso continuado desde aquel momento. Qué O sea bueno que que repases eso, porque la historia del investigador Berger y fue allá en la Estanzuela, ¿verdad? Departamento de Colonia, ¿no? Donde sí, comienza todo este periplo INIA, ¿no? sí, exactamente, es donde se pone la primera estación experimental. Y bueno, en 1914 se instala justamente aquí en la Estanzuela, en estos campos, y empieza a desarrollar aquí sus trabajos. Él ya venía de un par de años trabajando en otras localidades, pero Ujú. acá se arma la base
y bueno, rápidamente empieza a expandirse también a otras especies y a otras investigaciones, digamos, en el rubro agrícola necesario en aquel momento. Y para abordar ahora un poco el otro tema, yo creo que en el caso del trigo y esa tal vez marca registrada, hay que hacer algunas diferencias, algunas salvedades. El mercado citrícola sí es fuertemente de exportación, mucho para el consumo local, obviamente, pero hay una corriente exportadora muy fuerte. En el caso del trigo, buena parte de lo que producimos es para el autoabastecimiento, pero sí es correcto de que producimos un tipo de trigo, digamos, que es el que se ha adaptado acá a Uruguay y es con el que hemos trabajado históricamente, es lo que los productores también están acostumbrados a producir. Es un trigo, digamos, apto para panificación, para molienda y para panificación. Es un tipo de trigo distinto al que se usaría, por ejemplo, para hacer las pastas, conocemos, típicas italianas, o para hacer panes chatos que hacen en otras regiones del mundo, otro tipo de productos, ¿no? Te iba a preguntar O eso, sea que, si hay mucha diferencia entre nuestro trigo y ese tipo de harinas que se usan en Italia para ese tipo de pastas. en el caso concreto de las pastas, de hecho es una especie diferente al trigo. Son hermanos, Sí, digamos, primos hermanos, sí, sí, pero el trigo que se usa para pan es una especie diferente al que se usa para la pasta, que es lo que acá se conoce como trigo duro. claro, claro. Mm. ¿Sabés que miraba un programa el otro día en Gourmet, que es un panadero, precisamente, que el programa se llama El Pan Nuestro de Cada Día, y recorría panaderías y confiterías en Buenos Aires y también en otras zonas de Argentina, en otras ciudades. Y está muy instalado en Argentina, veo el tema de otro tipo de harinas o granos que son integrales o no tienen gluten, y se trabaja una panificación de excelencia, y inclusive le ponen el rango de panaderías o confiterías modernas que están actualizadas, ¿no? Incluso se tienen que preparar esos panaderos, esos maestros panaderos, confiteros, en ese tipo de uso de harinas que tiene otro tipo digamos, de proceso de leudante o de elevación. Interesantísimo eso. Sí. ¿Uruguay cómo está en ese tema? Bueno, no estoy súper empapado en el tema, pero sí es una corriente que se está imponiendo, o algo que se ve cada vez más frecuente. El tema el uso de granos alternativos o de compañeros, digamos, ¿no? Para mezclarlos con la harina Claro, de trigo, es que creo que en la mayoría de los casos ese es el uso, digamos, se mezclan otros granos o harinas de otros granos, exacto. simplemente para, digamos, por propiedades, por realzar gustos Exacto. y sabores. Es cada vez más frecuente, sí, ir a una panadería y encontrarse con ya no el clásico pan blanco, la flauta, los pancitos de pan blanco, sino Sí, una enorme diversidad, y la verdad que es un placer claro. ver esas innovaciones o adaptaciones de recetas. En algunos casos sí son, creo yo, recetas también de muchos años Ujú. que se están reflotando, pero adaptado a la época actual, digamos, de industrialización de las panaderías, Sí, sí, sí. con maquinaria y con equipos adecuados, digamos, para hacer excelentes productos. Y sí, es fantástico. La verdad que se ve cada vez más, y es un placer ir a esas panaderías. Yo creo que eso se viene acá también, ¿no? Porque con esta globalización, además que viste que hay una demanda del mercado, porque eso está contemplando a celíacos, está contemplando a diabéticos, Sí, y no estamos libres, ¿no? A hipertensos, y tiene mucho que ver con ese tema también. sí, sí, Eh, ya se ya hay, ve. sí, En sí, sí, Montevideo se ve mucho, sí. acá en Colonia se ve cada vez más también. Eh, y bueno, sí, hay granos. A ver, hay algunas especies, y ahí me estoy metiendo en un terreno que de vuelta no es mi especialidad, Te saqué un poco de tu terreno, discúlpame. pero hay especies, digamos, que se usan como alternativos al trigo, y sí, esas están
no tienen gluten, pero después hay otras gramíneas, otros cereales, parientes tal vez un poco más lejanos, que también pueden afectar a los celíacos, por lo tanto, pero sí se usan en la panificación y se complementan muy bien con el trigo. O sea, pero las propiedades del gluten, que son las que se necesitan para la panificación, las tiene el trigo. Claro, exacto, exacto, es así, es así. Bueno, hay preguntas que ya fueron respondidas, ¿no? ¿Qué se buscaba y qué se busca hoy? Pero el qué se busca hoy puede ser una pregunta. ¿Qué se busca hoy con nuestro trigo? ¿Qué estás buscando? Los técnicos, los científicos de INEA, qué están buscando en el trigo? Bien, en términos generales, digamos, podríamos decir que se sigue, hay algunos objetivos que son comunes a los que persiguió Berger cuando él inició ciento y pico de años atrás, que es mejorar la productividad, digamos, que el trigo en los campos de los productores rindan más, tengan Claro. más kilos. Rinde, claro, más kilos por, Más kilos por hectárea, más por kilos de hectárea. grano por hectárea. Eso sigue siendo una luz, un objetivo bien claro, ¿no? Sí. Algo que se busca fuertemente. Para lograr eso hay que acompañarlo con un montón de otras características. La agricultura de hoy no es la misma de hace 100 años. El uso de insumos en la agricultura de hoy no tiene la exigencia, perdón, tiene una exigencia mucho mayor por la cantidad de insumos que se usan que no lo tenían hace 50, 60, 70 años. Claro. Entonces, estar adaptado para mayor productividad, que tolere el agregado de nitrógeno, de fertilizante, hay que combatir enfermedades, y ahí es uno de los otros objetivos bien claros que tiene el programa de mejoramiento genético de INEA, es la resistencia a las enfermedades. Hay muchas enfermedades que afectan al trigo. Hay enfermedades que afectan al trigo y está siendo un trigo resistente a esas enfermedades. Se logra. Exactamente. La idea es que mediante el mejoramiento genético, que es el mismo que se utilizaba hace 100 años, digamos, ya Berger empezó a trabajar en mejoramiento genético, en resistencia a enfermedades, y de alguna manera ese camino se continúa, es hacer que las plantas resistan y entonces evitar que haya que aplicar mucho fungicida para controlar esas enfermedades. Te iba a preguntar eso, ese mejoramiento genético conlleva el cambio de insumos, ¿verdad? Como otro tipo de fungicidas, fertilizantes también, ¿o no? En realidad el paquete de manejo diría que se ha ido adaptando en la medida que surgen nuevos productos, nuevos productos químicos, por ejemplo, que controlan malezas. Pero el paquete se ha mantenido, el paquete de manejo en sí se ha mantenido bastante Es en la estable, misma digamos, línea, digamos, se ha en la misma modificado, línea. se ha adaptado de acuerdo a los productos, pero se ha mantenido porque se aplica fertilizantes, se aplican herbicidas para controlar los yuyos, las malezas, porque son unos fuertes competidores en el cultivo por agua y por los nutrientes, y después el control de las enfermedades con alguna aplicación de fungicida. Y ahí ha habido también, obviamente, mucha innovación a nivel, ya diría, de las empresas que se educan a la parte de desarrollo de productos químicos, con nuevos productos, nuevos fungicidas o herbicidas, y esos, los que son aptos para el trigo, se incorporan rápidamente a nivel productivo. Seguro, seguro. Martín Cuinque, ¿está bien? No está bien pronunciado, Sí, está ¿verdad? perfecto, Cuinque. ¿Sí? Cuinque. Sí, sí. Martín, la del estribo, queda bien acá, ¿no? Porque estamos hablando de temas de campo, trigo, la del estribo queda como que es campero, no sé. Ok, Este, está bien. Hoy comemos una mejor harina yo que sé, que hace 50 años atrás o 70 años atrás. La respuesta bien concreta y cortita es sí, sin lugar a duda. Yo creo que todo el paquete, toda la investigación
todo lo que es manejo, todo lo que es mejoramiento genético, también ha apuntado fuertemente a temas de inocuidad o temas de tener una mejor calidad en el trigo. Como comentario, nosotros seguimos utilizando las variedades históricas. Berger ya en los años 20 trabajó fuertemente en temas de calidad. Se inauguró y se instauró, armó un laboratorio completo para temas de calidad acá en la Estanzuela para acompañar el mejoramiento genético y poder detectar, poder hacer evaluaciones sobre los trigos que se iban a lanzar al mercado. Claro. Y hoy en día seguimos también en esa línea, ese es otro de los pilares del programa de mejoramiento, lograr trigos que tienen un rendimiento kilos por hectárea de grano muchísimo más alto que hace 50 años, por dar una idea. A principios del siglo pasado, años 20, después de 1910, el rendimiento por hectárea era de menos de 1000 kilos. Hubieron años con registros de incluso de 500 kilos, 300 kilos de rendimiento por hectárea. Hoy en día el promedio nacional está en 3000, 3000 y pico. Hemos tenido el año pasado, fue un año excepcional con rendimientos muy altos, 3000 y pico largos. Y eso manteniendo la calidad del trigo. Y ¿Cuál sería el óptimo? ¿Cuál sería el óptimo? Esa ecuación rendimiento y calidad del trigo, un óptimo de rendimiento. ¿O estamos en el techo? No, yo creo que se puede producir más. Yo creo que hay posibilidades de producir a nivel de chacra. Hay oportunidades para seguir aumentando la productividad. Obviamente que el trigo tiene que llegar a determinada calidad y hay que contemplarlo en el manejo. Claro. Quería complementar con el tema de la inocuidad. Digamos, se ha trabajado en el tema de enfermedades, que ya lo mencionaba, y hay algunas que afectan al grano directamente, y ahí se ha trabajado para que justamente evitar esa incidencia de esas enfermedades en el grano y que puedan deteriorar la calidad, puedan incidir en la molienda, puedan incidir en la panificación y puedan eventualmente llegar al consumidor. Por lo tanto, ahí se ha trabajado muy fuerte para disminuir o evitar al máximo ese tipo de riesgos y de incidencia. Sin duda que son dos temas fundamentales, Martín, la inocuidad por un lado y el rendimiento por otro, y mantener la calidad nutricional del trigo. Sí. Por lo que tú nos venís explicando, se mantiene ese proceso desde la época de Berger y mejorando mucho en cuanto al rendimiento y en cuanto a las mejoras genéticas de ese trigo. Es el buque insignia, ¿no? De alguna manera, el trigo niña, porque es, si se quiere, el comienzo de las investigaciones en el Uruguay, de las investigaciones metódicas, científicas, aplicadas al rendimiento de la productividad. Es decir, de algún modo esto orienta al país hacia un país agroproductor. No puede haber un país agroproductor si no tiene una comunidad científica aplicada al conocimiento del mejoramiento, de las técnicas de producción, en todo sentido. Hay tanto tema para seguir hablando, porque quedan un montón de temas. Por ejemplo, y ya no podemos, se nos va el programa, pero ¿en qué zona se cultiva el trigo? ¿Cuántas áreas hay, cuántas hectáreas de cultivo hay de trigo? ¿Se puede mejorar eso? ¿Se puede cultivar mucho más trigo? Lo dijiste al pasar, en cuanto a que pueden haber chacras que puedan mejorar el rinde, por ejemplo, como se dice en el campo, ¿no? El rendimiento de productividad por hectárea. Sí, hay mucho para conversar. El área tradicional de trigo es el litoral del Uruguay, los departamentos de Soriano, Río Negro, Colonia también, gran productor de trigo, y se extiende al norte hasta Salto, y hacia el centro, San José, Flores, Durazno. Después hay nichos pequeños. Hubo una época de fuerte expansión donde el trigo llegó a zonas donde hacía tal vez 30, 40 años que no llegaba, como en el este o noreste. Sí. Eso se contrajo de vuelta, y hoy en día, ya desde hace unos cuantos años, fuertemente concentrado en el litoral, y estamos en el torno de las 250.000 hectáreas anuales de trigo, y con eso alcanza para abastecer al mercado nacional, claramente, y hay un saldo exportable, depende del rendimiento que se logre ese año. Ese saldo exportable es más alto o más bajo,
pero desde hace ya muchos años que hay también una corriente exportadora del trigo nuestro, Viste donde que uno de los hay un mercados montón para, clásicos es Brasil. hay un ¿Perdón? montón para seguir hablando, Martín. Yo te agradezco. Sí, Hay un montón, sí, porque tirás temas que da como para desarrollarlos, no cabe duda. Capaz que lo comencemos, Alejandro, y hacemos una charla, una más, para ir hacia ese sí. punto. Exportación, trigo, más productividad. Muchísimas gracias, Martín, por estar con nosotros y explicarnos estas cosas, estos detalles respecto a algo que es el pan nuestro de cada día, ¿no? El trigo nos permite tener todos los días ese pan Exactamente, en la es mesa. base de la alimentación. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias. Sí. El doctor Martín Cuinque con nosotros, ¿sí? El agradecido soy yo, la verdad que un gusto. Que pase muy bien, Martín. Buen día hoy. Nos reencontramos mañana. Conversamos con el doctor Martín Cuinque, especialista, ingeniero agrónomo, especialista en trigo. Mañana a partir de las 10 de la mañana nos reencontramos con todos ustedes para saber precisamente en dónde estamos. Chao. Libertas, una organización.